nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor nos hable, que el Señor sea quien mande su mensaje, porque al final del día, hermano, no predicamos pensamientos de hombres ni conceptos de hombres, porque eso no nos ayudaría a nada. Eso no nos llenaría realmente, sino que el Señor es quien nos llena, ¿verdad? El Señor es a quien buscamos y por eso está aquí. Y gloria a Dios por eso, porque buscamos al Señor. Así que vamos a tomar el tiempo antes de empezar para orar, hermano. Que le pidamos al Señor que nos hable, que le hable. Yo no sé si que usted quiere que el Señor le hable, pero yo necesito que el Señor me hable. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu amor incondicional sobre nosotros, Señor. Ese amor inmerecido, Padre Celestial, que tú derramas una y otra vez, Padre Celestial, que no cambia, Señor, para todos nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, reconociendo la necesidad que nosotros tenemos, Padre, de venir a buscar de ti, Señor, de anhelar más de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de tu unción, Padre Santo. Y por eso hoy venimos, Señor, humillados, Señor, pidiéndote por favor, Padre, que sea tu Espíritu quien nos hable esta tarde. Que sea tu palabra, Señor, llegando hasta lo más profundo, Señor. Nosotros abrimos nuestro corazón, dejamos todo impedimento, Señor, toda carga para oír tu palabra, Señor. Haz tú la obra, Padre Celestial, en cada uno de nosotros y la recibimos desde ya, Señor. Nos declaramos bendecidos desde ya, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, que sea tu mensaje, Señor, y no el nuestro, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos en esta hora, para la gloria de tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Entonces, quisiera esta noche que indagáramos, vamos a ver si me salió aquí el título, acerca de una palabra, una palabra que se nos ha predicado todo este tiempo. Vamos a ver si sale esto. Ahí está. Y ese es el título que le puse a la palabra de hoy: el reposo vigente. Entonces, quisiera hablarle acerca del tiempo en el cual nosotros nos tocó vivir. Y no tanto en lo escatológico, sino más en lo espiritual y en lo práctico. Porque a nosotros nos tocó vivir un tiempo especial, ¿verdad? Todo el tiempo es especial. Pero a nosotros nos tocó vivir un tiempo en donde se ven las cosas. No es secreto, ¿verdad? Uno escucha y uno puede ver lo que está pasando alrededor en el mundo. Y eso es de gozarse, porque son promesas que se han escrito desde hace mucho para nosotros, para la iglesia, para el mundo y para la iglesia. Entonces son tiempos en los cuales las promesas del Señor se están cumpliendo para nosotros. Entonces, una de esas promesas es de las cuales vamos a hablar hoy, específicamente del reposo, y un reposo que está vigente. Y sé que en más de alguna ocasión seguro que usted ya ha escuchado esta prédica, y ciertamente nuestro pastor nos ha hablado del reposo. Y mi intención no es tanto en añadir o expandir esa palabra, sino que de alguna manera poder continuar con la palabra que se nos ha añadido, que se nos ha expuesto, especialmente en este año del reposo. Ya estamos casi 5 meses del año del reposo, casi la mitad del año del reposo. Y es una bendición bien grande, es una bendición gloriosa para nuestras vidas que se ha declarado. Y en la Biblia habla un capítulo entero en Hebreos, un capítulo entero acerca del reposo de Dios. Y como le decía al principio, es una palabra que la Biblia menciona muchas veces. Y uno podría hablar mucho tiempo acerca de esto. Voy a tratar de no extralimitarme.
pero vamos a ir a Hebreos 3:7. Porque la Biblia habla de un reposo para el pueblo de Israel. Habla de un reposo, no solo ahí, sino que un reposo que todavía está por venir. Un reposo vigente, un reposo que todavía está válido. Un reposo que es para usted y para mí. Entonces, Hebreos 3, del 7 al 11. Si usted tiene su Biblia, me acompaña en la lectura, con los ojitos nada más. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al poner a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, fijémonos bien, ¿quién es el que está hablando aquí? Dice en el primer versículo, el número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, eso es importante, el Espíritu Santo está hablando, les habló en ese tiempo, y explica aquí la Biblia que se refería al pueblo de Israel. Como usted sabe, ellos fueron sacados de Egipto por la mano de Dios poderosamente, usted ya conoce la historia, pero dice que ellos no pudieron entrar en el reposo por la incredulidad, tentaron y disgustaron a Dios. Y aquí hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar, como diríamos en Guatemala. Y una de las cosas, por ejemplo, podríamos decir que aquí uno de los impedimentos, algo que impide el reposo al pueblo de Dios, es la incredulidad. Pero no quisiera detenerme ahí, sino que quisiera seguir leyendo en el capítulo, porque después dice que Josué introduce al pueblo a Canaán. Pero eso todavía no fue el descanso total, porque dice David, después de Josué, habló de un descanso, y es ahí donde usted y yo entramos, en este descanso. Y esto lo explica todo muy bien el apóstol Pablo en el capítulo 4. Así que si baja en su página al capítulo 4, Hebreos 4, del 7 al 11. Hebreos 4, del 7 al 11 dice, es Pablo, está hablando de lo mismo que acabamos de empezar a hablar. Dice, Dios otra vez fija un día. ¿Qué día dice ahí? Discúlpeme un ratito. ¿Qué día dice ahí? Hoy, mayo 25 del 2018, año del reposo. Gloria a Dios. Dios otra vez fija un día, 2 puntos, hoy, diciendo, por medio de David dispusiste de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ok, entonces yo sé que usted ha escuchado este versículo antes y quizás hasta se lo sabe de memoria, pero a esto me refería que a los tiempos de la promesa, porque esta promesa sigue vigente. Esta promesa, como vimos, era para el pueblo de Israel cuando entraran a la tierra de Canaán, y ciertamente entraron por mano de Josué, pero aquí dice que David habló de otro reposo después de ese. Entonces muchos podrían decir, hermano Marco, pero ese reposo ha estado desde David, 2000 años y pico ya. Y gloria a Dios, porque es una puerta que no se ha cerrado. Porque la bendición ha tardado mucho, no significa que siga siendo bendición. Esto es como la gracia. La gracia se inició cuando nuestro Señor subió a la cruz y nos dio esa bendición. Y todavía sigue dando esa bendición, si no, ¿dónde estuviéramos usted y yo? Entonces son esos tiempos que se abren para nosotros, y gloria a Dios por eso.
Entonces, volviendo al tema, hubo un pueblo el cual no entendió ese tiempo. Hubo un pueblo el cual no entendió el reposo que el Señor quería para ellos. Y si podríamos sacar 3 puntos de lo que acabamos de hablar, habla número 1, como le decía, este reposo está vigente todavía. Este reposo es para nosotros. El que habla en el Antiguo Testamento fue para los israelitas como figura del reposo que Dios dejó para nosotros. Una bendición extraordinaria. Número 2, el verso 10 dice, pues él que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, así como Dios reposó en el día de la creación. O sea que el que ha entrado al reposo, ha reposado de sus obras. ¿Ok? Número 2. Y eso es lo que voy a enfocarme un poco esta noche. Y número 3, hay un esfuerzo que se tiene que hacer para entrar en el reposo. Aquí dice, esforzados pues para entrar en el reposo. Entonces uno se tiene que esforzar de alguna manera para entrar a este reposo. Hay un esfuerzo que se tiene que hacer y nos da obviamente unas advertencias de no ser incrédulos, de no ser faltos de fe y no ser desobedientes. ¿Amén? ¿Sigue conmigo? Amén. Ok, entonces hay un reposo vigente para usted y para mí, para el pueblo actual de Dios. Y a nosotros se nos anunció un tiempo, el año de reposo. Ok, entonces venga conmigo a Génesis 8:21. Génesis 8:21. Aquí dice la Biblia del Jubileo. Amén. Génesis 8:21 dice, y olió el Señor olor de reposo. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Aquí está hablando del arca de Noé. Aquí está hablando específicamente del altar y el sacrificio que Noé hizo después de la inundación, después del diluvio. Como usted ya sabe, Noé salió y de agradecimiento le hace un altar al Señor. Y el Señor olió. Y me gustaba lo que decía esta Biblia, esta Biblia. Seguramente no muchos tienen las de Jubileo. Sí. Olor grato, dice esa. ¿Qué Biblia es? Reina Valera. Pero me gustó lo que decía aquí en el Jubileo, porque dice, olió al Señor olor de reposo. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Y no quisiera enfocarme tanto acá, pero yo creo que vale la pena mencionar, porque Noé en hebreo significa reposo. Según el diccionario bíblico perspicacia, significa descanso, otros significados reposo, pero también mire consolación. Entonces así le puso su padre Lamec. Lamec, y si me permite parafrasear, cuando nació Noé le dijo, él se va a llamar Noé porque él nos va a dar descanso del trabajo de la tierra que hemos tenido, porque si usted recuerda había una maldición que el Señor determinó para la tierra y Noé vino. Y si nos ponemos a pensar, ¿cómo fue que Noé trajo reposo a la humanidad? ¿Cómo fue que lo hizo? Amén, por fe, porque él se le dio una tarea, él se le dio un objetivo, una voluntad de Dios, y él empezó a hacer el arca de Noé, el arca que se le había mostrado. Dicen esos mismos diccionarios que se tomó 120 años para hacer el arca. Entonces él de alguna manera reposó de hacer su obra. Me imagino que Noé tenía plantaciones, tenía ganados, tenía familia, obviamente tenía familia,
que tenía que cuidar, que tenía que hacer su obra. Hasta que el Señor le dice: Noé, es tiempo de hacer un arca, porque va a venir un diluvio. Y en ese entonces no había llovido, dice que salía vapor de la tierra, el cual mojaba todas las plantas y así crecían. Pero Noé reposó de sus obras para hacer la obra del Señor. Y aún más, como si usted recuerda, si usted estaba aquí o si usted ha escuchado la prédica de nuestro pastor cuando estaba hablando de esto, de reposo y Noé, que cuando Noé estaba terminando, si era tiempo para salir del arca, él envió a unas palomas, a una paloma, a un cuervo y a una paloma. Y usted se recuerda la prédica, la paloma tiene la figura del Espíritu Santo, que salió una vez y regresó, salió otra vez y no me recuerdo si la segunda o tercera vez, pero se quedó, dando la figura de que el Espíritu Santo iba a reposar. ¿Y cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador. Noé se llama consolación, se le dio consolación a Noé. Entonces hay muchas figuras que podríamos estudiar ahí, pero como le digo, no quiero enfocarme tanto en esto. Vamos a llegar, primero Dios, a la llenura del Espíritu Santo, y por eso lo mencionaba esta vez. Pero una de las figuras era Noé. Entonces, regresando al tema, al Señor le agradó el olor del reposo. El Señor desea el reposo para su pueblo. Al Señor le agrada que usted esté en reposo. Al Señor le agrada oler cuando usted viene y está reposado. Está reposado y usted adora al Señor con libertad, y usted alaba al Señor con libertad, y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nos podamos meter de lleno. El Señor le gusta el aroma del reposo. O sea que nadie puede decir: el Señor no quiere que repose. Nadie puede decir eso, porque el Señor sí quiere que repose. El Señor quiere que nosotros reposemos. Él hizo el reposo para nosotros, y ahorita le voy a mostrar unas citas bíblicas. Pero entonces depende de nosotros. El día de reposo es un regalo de Dios para el hombre. Si me siga Éxodo 16:29. Dice: mirad que el Señor os dio el sábado, el Shabbat. Éxodo 16:29. Mirad que el Señor os dio el sábado, y por eso os da el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Aquí estaban en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y Moisés era su líder, y ellos tenían hambre, y el Señor les manda pan, les manda maná, pero les dice el Señor que no recojan el séptimo día, el sábado, y por eso el sexto día les va a dar el doble, para que no salgan a recoger. Entonces el día de reposo es un regalo para nosotros. Y me llamó la atención aquí porque dice: mirad que el Señor os dio el sábado, el Shabbat. El Shabbat significa reposo, el día de reposo. Entonces, cuando uno tiene un regalo, cuando a alguien le dan un regalo, esto es importante, porque ¿qué es lo que hace uno con ese regalo? Uno tiene una opción. Uno lo puede tomar para sí y apreciarlo, o lo puede rechazar. Entonces, de igual manera, nosotros podemos tomar la bendición de Dios o rechazarla. Muchas de las cosas de Dios son así. Uno las puede aceptar o las puede rechazar. Y este reposo no es diferente. Porque aquí vemos, como le digo otra vez, la sombra de un pueblo que no tuvieron fe y de alguna manera rechazaron ese regalo. Pero ahora es para usted y para mí. Entonces, el Señor desea un reposo para su pueblo, y es opción nuestra de tomarlo o no.
Ahora, Dios constituyó un reposo para su pueblo oprimido en Egipto, para también las generaciones que estaban en Canaán después de que entraron a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel tampoco optó por la bendición en ese momento, porque ahora la generación se había quedado, ¿verdad?, en el desierto, y habían entrado a Canaán por mano de Josué, y el Señor les da otra oportunidad para alcanzar esa promesa de reposo. Y por eso debemos ver el Antiguo Testamento para aprender de la sombra que dejó el Señor en la Biblia, para aprender cómo no rechazar el reposo. En otras palabras, cómo aceptar el reposo del Señor. Y por eso vamos a ver esta sombra. Pero antes, para que nadie piense, ya sea en el internet, que estoy predicando el Shabbat, que no tenemos que trabajar o cocinar o hacer nada el sábado, vamos a leer Colosenses 2, 16 al 18. Amén. Mañana sábado tenemos la barbecue, por cierto, está invitado. Vamos a estar acá trabajando en la obra del Señor. Todos los días son del Señor. Amén. Colosenses 2:16. Dice, dan un segundito ahí para que lo encuentre. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, a bebida, en cuanto a día de fiesta, a luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie nos defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Entonces, primeramente nos dice que directamente comidas, bebidas, días de fiesta o días de reposo son solo sombras de las cuales han de venir. Y era lo que hablábamos antes. Pero con una referencia de cómo el pueblo de Israel no pudo discernir esta bendición, aún después de habitar en Canaán, ellos no tuvieron esa revelación. Y disculpen aquí que voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar al punto, o tal vez todavía tenemos un poquito de tiempo. Y el Antiguo Testamento, ok, entonces quedamos claros. Hay otro versículo que dice, no juzguéis a tu hermano si él toma un día como especial, otro no, porque si lo hace para Cristo. Obviamente digo esto para que no digan que estoy predicando lo que no tengo que predicar. Amén, no estamos juzgando a nadie tampoco, los bendecimos, son hermanos. Pero dice acá que nadie os juzgue por eso, nadie os juzgue por tener un día para el Señor o no, o bebida o comida. Eso es lo que quería enfatizar aquí un poco. Pero sigamos en Éxodo 20, 9, 11. Aleluya. Ok, entonces estos tres ejemplos que vamos a ver son ejemplos de cómo, Éxodo 20, 9 al 11. Son ejemplos de cómo el pueblo de Israel de alguna manera rechazó el reposo del Señor. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él alguna obra, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces el Señor santificó un día y les dice al pueblo de Israel, no trabajarás ni harás tu obra. Algo bien especial ahí, no harás tu obra. ¿Okay? Esos son los mandatos que el Señor les dio al pueblo de Israel. Sigamos en Éxodo 31, 16. Como le digo, estos son ejemplos de cómo el pueblo de Israel de alguna manera
rechazó y también lo que eso significaba para ellos. Y como le digo, voy a ir un poquito rápido porque yo sé que ya ha escuchado esto usted y quiero llegar a un punto siguiente. Éxodo 31:16 dice: los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como un pacto perpetuo. Es una señal entre los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Aquí podemos ver que es una señal, un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Levítico 16, 29 al 31. Levítico 16, del 29 al 31. Entonces, era un mandato, era una señal, es una señal. Dice pacto perpetuo, o sea que sigue siendo una señal. Levítico 16. Esto tendréis por estatuto perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, ni el peregrino entre vosotros, porque este día os se reconciliará para limpiaos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Día de humillación, día de purificación y de santificación. Eso es lo que el Señor les daba a ellos. Qué bendición, ¿verdad? Pero en este versículo quisiera detenerme. Esto es glorioso. Este sí lo tiene que leer conmigo, hermano. Deuteronomio 12, del 1 al 9. Del 1 al 9. Bien. Ok. Deuteronomio 12, del 1 al 9. ¿Lo tiene? Amén. Estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que las poseáis todos los días que viváis sobre su suelo. Destruiréis completamente todos los lugares de las naciones que desposaréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebrantaréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas a sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su morada, y allí vendréis, y ahí tendréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votativas, vuestras ofrendas voluntarias, el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis de todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Moisés estaba diciendo lo que habrían de hacer cuando el Señor los introdujera a la tierra prometida, al reposo que había prometido. Y este versículo explica una limpieza de la idolatría, una búsqueda del Señor en el lugar donde Él escoja. Y ahí habrá holocaustos, habrá sacrificios, habrá diezmos, contribuciones, ofrendas, primicia. La familia entera va a comer delante del Señor. Bendición de empresas. Pero en el versículo número 8
es en el cual quisiera que pusiéramos atención. Versículo 8. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Entonces, Moisés les decía, cuando lleguen al reposo, ¿qué era lo que debían de hacer? Hacer la voluntad de Dios. Ese es el reposo. Dejar de trabajar en lo que es nuestro. Dejar de pensar en lo que es nuestro. Dejar de desear lo que es nuestro y desear lo que es de Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque hoy en día, como joven, yo puedo ver cómo el mundo ha influenciado tanto en los ideales que presentan. Un ideal ya sea de imagen, de cómo uno se debe de vestir, de cómo uno se debe de ver, de qué vida, de qué lifestyle. Ahora así se nos ponen a nosotros. ¿Qué lifestyle quieres tener tú? 1, 2, 3, 4, un montón. Pero ¿qué dirá Dios de eso? Y aún más a fondo, ¿qué dirá el Señor de lo que nosotros estamos deseando? ¿Qué dirá el Señor de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? O de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. O cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos presentamos. Pero también puedo ver también en la Biblia, porque esto, como le digo, se ve ahora, o por lo menos yo pudiera decir que lo puedo ver en este tiempo. Pero también podía ver en la Biblia cómo cuando el Señor vino, Jesús, una de las luchas que él tuvo más feroces, por así llamarlas, fue contra un ideal. Y no tanto del mundo, sino que fue un ideal religioso. Un ideal en el cual cada vez que hacía algo se oponía. Y decía no, así no, así no. Y hasta blasfemaban, llegaban hasta el punto de blasfemar de Dios porque no les gustaba lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor les decía, yo no estoy haciendo mi voluntad, yo no hablo lo que yo quiero, sino que hablo lo que he aprendido. Entonces puedo ver cómo estas cargas o estas cosas, estos ideales que quizá nos puedan influenciar, se puedan convertir hasta cargas para nosotros, cargas que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, veamos esto siguiente, Marcos 2, 23 al 28. Estamos hablando del reposo de Dios. Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28 dice: y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y este es uno de los muchos ejemplos en los evangelios que demuestran las actitudes de los fariseos, que no estaban contentos, no aceptaban, y como les decía, hasta blasfemaban contra Dios.
en su ignorancia de tratar de imponerle a Jesús su idea del reposo, su idea de la bendición que el Señor les había dado, sus ideales religiosos. Pero me gustó porque dice Jesús, les dice, el día del reposo se hizo para el hombre y no de la otra manera. En otras palabras, el día de reposo lo dio Dios, como ya lo habíamos hablado, como bendición, como para provecho para el hombre, y no que el día de reposo se aproveche del hombre. Así que Jesús es Señor del día de reposo. Amén. Jeremías 17:21. Jeremías 17:21. Jeremías 17:21 dice, así dice el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en día de reposo. No hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron sus cerviz para no oír ni recibir corrección. Este versículo nos predicaba nuestro hermano pastor y lo podemos relacionar a lo que ya hemos dicho el día de hoy, que con nuestras ideales muchas veces se vuelven un tipo de carga, se vuelven algo de lo cual es chocante, y muchas veces puedan ser, eso es un extremo, ¿verdad? Que uno tenga un ideal que no está conforme a la voluntad de Dios, pero también hay cargas que no son así. Por ejemplo, nos podríamos cargar con cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea con el trabajo, o una pelea, o una discusión. Todas esas son cargas. Y muchas veces pasan y nosotros ni siquiera las entendemos. Quizá no nos salen bien las cosas, nos frustramos y luego se vuelven cargas. Pero que podamos dejarlas aparte y no olvidar que el Señor no quiere que tengamos esas cargas. El Señor quiere que nosotros reposemos y que vengamos sin cargas. Pero aquí dice que el pueblo de Israel no quiso escuchar eso. No quiso escuchar. Isaías 30, del 15 al 17. Del 15 al 17. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Si me estoy dando a entender. Amén. Primero Dios. Yo sí me entiendo, pero que me entiendan es lo que necesitamos. Isaías 30, del 15 al 17. Dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. Pero no quisisteis y dijisteis no, porque huimos a caballo, por tanto huiréis. Y sobre corceles veloces cabalgamos, por tanto serán veloces los que os persiguen. 1000 huirán ante la amenaza de uno solo, ante la amenaza de 5 huiréis, hasta que seáis dejados como una enseñanza, como una enseña en la cima de un monte y como una señal sobre una colina. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el pueblo de Israel hacía acuerdos de protección. Aquí está hablando de un pacto que ellos hicieron con Egipto para protegerlos. Ellos
se pusieron en acuerdo con el mundo, con Egipto. Ellos se ponían de acuerdo con lo que Egipto les ofrecía. Israel se sentía falsamente segura. Israel se sentía falsamente satisfecha, falsamente reposada. Todo era en vano. Como decíamos antes, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar. Unos ideales de dónde viene nuestra seguridad. Unos ideales de cómo es que nosotros debemos actuar en tiempos de necesidad. Israel había puesto sus ojos en Egipto, había puesto sus ojos en los carros de Egipto. Dice aquí, ustedes optaron por los caballos de Egipto, ustedes optaron por las carrozas de Egipto. Entonces, porque optaron por eso y no quisieron mi reposo, no quisieron lo que yo ofrecía, sus enemigos van a ser más veloces. Aunque tengan carros rápidos, por así decirlo, ellos van a tener más rápidos. Pero miren lo que dice el Señor. Dice, porque así dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento, en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor, aun cuando las cosas se pongan mal, Él desea que nosotros reposemos en el Señor. Que no estemos viendo a los otros montes, sino que sepamos que el Señor es quien nos defiende. Qué lindo es, hermano, o usted no me dejará mentir, seguro que le ha pasado, que usted viene quizá cargado, usted viene con problemas, usted viene sin soluciones y de alguna manera, por la misericordia del Señor, podemos dejar esas cosas aparte, ¿verdad? Aunque sea por 1 o 2 horas, y venimos y nos metemos en la presencia del Señor y le adoramos y llega la presencia del Señor. Ese silbo apacible que habla la Biblia, y uno se siente tan reposado, hermano. Uno se siente tan gozoso, y de repente, así como dice aquel canto, ¿verdad? Todo se va, todo se apaga y no importa nada, solo el Señor. Y usted sale de la presencia del Señor, usted escucha la palabra, se siente llena, se siente reposada y sale de la iglesia. ¿Y qué pasó con su problema? Ya no está, ya no está. Ese es el poder del Señor. ¿Quién más le va a dar eso, hermano? ¿En dónde más? En el mundo no. En el mundo es falso. En el mundo es vanidad, dice el Señor. Ese es el reposo, en quietud, en esperanza, en reposo. Que no estemos alardidos, corriendo de aquí para allá, sin antes consultarle al Señor. Ahora, si el Señor dice, ponte a correr de aquí para allá, entonces también, ¿verdad? Pero sabemos qué es lo que dice el Señor, antes de agarrar nosotros por nuestras propias fuerzas. Ok, entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? Ya vimos, si podemos recapitular un poquito, vimos cómo el Señor le es agradable el reposo. Al Señor le gusta que usted esté reposado. Al Señor le gusta verlo a usted así como esa figura. Así le gusta verlo al Señor. Tranquilo. ¿Eso es lo que quiere el Señor para usted? Reposo. Amén. Vimos que el Señor quiere eso para usted. Es un regalo. Y uno lo toma o lo rechaza. Vimos cómo el ejemplo de cómo el pueblo de Israel rechazó el reposo del Señor varias veces. Primero por la incredulidad, por la falta de fe y la desobediencia. Después porque ellos no aceptaron la voluntad del Señor. Ellos querían hacer su voluntad. Jesús hacía milagros en el día de reposo. Yo imagino a Jesús, hermano, que Él a propósito hacía los milagros en el día de reposo para comunicarles a ellos lo que quería que ellos aprendieran, pero ellos no quisieron. Eso sería otra manera o otro tema que podíamos expandir. ¿Qué fue lo que pasó en el día de reposo? El Señor le sanó la mano al que tenía la mano seca. El Señor hizo sanidades, liberó personas de demonios. El Señor hizo un sinfín de cosas en el día de reposo. Es interesante porque la Biblia dice que cuando el Señor fue subido a la cruz, dice que Él murió y después fue el día de reposo.
antes del día de reposo, Él terminó su obra. Él terminó su obra. Pero ¿qué voluntad es la que estaba haciendo Él? La de Dios. Si recordamos en el monte, Él dijo, sea hecha tu voluntad. Vemos cómo Él cedió. Él no hizo su voluntad. De alguna manera Él reposó de su voluntad. Y subió a la cruz y nos salvó. Y luego fue el día de reposo. No es coincidencia. Ok, entonces, eso para resumir, ya explicamos. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cómo es que nosotros aplicamos estas cosas a nuestras vidas? Vamos a Isaías 28, del 9 al 12. Y eso es importante porque, sopórteme un poquito más. Esto es importante porque eso es lo que nosotros necesitamos. Yo lo necesito. La iglesia lo necesita. Isaías 28, del 9 al 12, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de leche? ¿A los destetados de pecho? Porque mandamiento tras mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, con la cual podrán dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías le estaba hablando a Jerusalén, y a quien Isaías le estaba hablando a quien se les había entregado la palabra de Dios, la instrucción, pero ellos no encontraron el reposo. Dice aquí que ellos no quisieron oír. Pero mire en el 11, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo. Y este versículo lo escuché y lo leí por primera vez en la escuela de doctrina, cuando hablábamos acerca de los dones del Espíritu. Porque no sé si en alguna de sus Biblias tienen otra versión que habla de palabras que no se pueden decir. Pero aquí describe lenguas de tartamudos, lenguas que ellos no pudieron entender, y aún así no entendieron. Y el Señor les dice: este es el reposo. Este es el reposo que tienen para darle al cansado. Y Pablo, en 1 Corintios 14:21, el apóstol Pablo hace un referente a esa escritura, hablando de la llenura del Espíritu Santo y consecuentemente el don de lenguas. Pero me llamó mucho la atención porque él dice: este es el reposo, pero no quisieron oír. Isaías dice que aquí este es el reposo para el cansado. Y cuando leemos en el primer versículo que leíamos hoy, en Hebreos 3:7, hablando del reposo, una vez más dice: por tanto el Espíritu Santo dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo está interesado que usted tome ese reposo, que es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a reposar. Hebreos dice: si el Espíritu Santo dice, si oís su voz, no endurezcáis el corazón, como el ejemplo que acabamos de ver. Isaías acá está diciendo: en lenguas extrañas les hablaré, y este es el reposo. Entonces, ya conectando todo lo que hemos visto hoy, hermano, hay un reposo vigente que explica Pablo. El ver ejemplo en el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Dios, vemos que ese reposo se acepta o se deja. Y lo que pude entender por medio de todas estas cosas
es que al dejar de hacer nuestra voluntad y hacemos la de Dios, ahí tomamos el reposo. Pero ¿quién sabe la voluntad de Dios? ¿Quién sabrá la voluntad de Dios? En nuestro corazón, en nuestra mente. Porque si no sabemos la voluntad de Dios, si no estamos escuchando constantemente al Espíritu Santo, nos es muy fácil desviarnos para lo que nosotros pensamos, para lo que nosotros queremos. Cuando el reposo es, deja de hacer tu obra. Así como dice el dicho, uno no puede edificar el reino de Dios si uno está edificando su reino. Uno no puede hacer la obra de Dios si uno está tratando de hacerlo para uno mismo. Es un tipo de muerte espiritual. Es un tipo de reposo que uno deja y termina la obra y deja que el Espíritu Santo empiece la obra. Esa obra que nos renueva, esa obra que rehace nuestro ser. Entonces, ¿quién sabe la voluntad de Dios? ¿Y quién mejor que nos diga cuál es la voluntad de Dios, sino el Espíritu Santo, que es Dios? Por eso hay que darle cabida al Espíritu Santo. Hay que dejar nuestra obra y verdaderamente hacer la obra de Dios. Y esto es un día a día. Este es un acto de día a día. Esto es en la intimidad de su corazón. Como les decía, las actitudes que nosotros tomamos, la manera como nosotros hablamos, la manera como nosotros nos manejamos y mucho más en la obra de Dios. Por eso, como les decía, es el Espíritu Santo. Porque ¿quién sabrá la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios? Y por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos constantemente buscarlo, constantemente escucharlo. Y cuando lo escuchemos, dice que no endurezcamos nuestro corazón. Y el Espíritu de Dios ciertamente habla de muchas maneras, ¿verdad? Habla por medio de muchos instrumentos. Puede ser en la prédica, puede ser en la alabanza, puede ser en la adoración, puede ser por medio de un hermano, de una hermana. Pero uno tiene que tener los oídos atentos y decirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe. Pero también hay que dejar de hacer nuestra obra, porque ¿de qué serviría si el Espíritu Santo nos dice haz esto y nosotros decimos mejor no, mejor a mi manera, mejor como yo quiera? ¿Sabe cómo es esto? Si me permite pensar, es como lo de María y Marta, el ejemplo de María y Marta, en donde María, dice el Señor Jesús que ella tomó la mejor parte, porque Jesús los había visitado y Marta estaba cargada, ella no estaba reposada. Y nos han hablado de esto, hermano, y qué bendición, porque es bueno servir. Nos han dicho muchas veces, yo sé que usted los ha escuchado, es necesario servir, es necesario servir. Pero en ese momento Jesús estaba ahí. Y si me permite preguntarle, ¿quién de las dos resultó más reposada al final, después de que Jesús se fue? ¿Quién resultó más reposada? María. Marta estaba cargada, enojada y no aprovechó el tiempo. No aprovechó el reposo que el Señor le daba. Y hasta le dice, hasta enojada contra María estaba. Mira, Señor, ¿por qué no la reprendes? ¿Por qué no me está ayudando? Y María estaba aprovechando que el Señor estaba ahí y derramó sus lágrimas, le lavó sus pies, quebró el alabastro, y dice el Señor que ella lo preparó para su muerte. Estaba haciendo la obra de Dios, tomó la mejor parte. Ella reposó en el Señor. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo nos diga cuál es su voluntad, qué es lo que nosotros debemos de hacer y dejar de hacer nuestra obra. Como le digo, quizá no sea fácil, ¿verdad? ¿A quién le gusta morir? Y como le digo yo, ciertamente sí, es en lo que hacemos,
pero también en lo íntimo, como nosotros, qué es lo que estamos deseando en nuestro corazón. Porque como le digo, son ideales que el mundo tiene y hasta se pueden volver cargas. Pero el Espíritu Santo dice, ¿por qué estás deseando eso? Si yo tengo algo mejor. Y a veces no es fácil morir a esas cosas. Pero ¿quién mejor que nos diga la voluntad de Dios que el Espíritu Santo? ¿Y quién mejor para ayudarnos a morir que el Espíritu Santo? Porque Él es Dios. Y lo que le es difícil al hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Entonces, no solo necesitamos su guianza, sino que su ayuda para poder llegar a ese nivel. Y como le digo, a nosotros se nos dio ese tiempo de reposo. Ese tiempo de reposo. Termino con este versículo, Isaías 32, 15 al 20. Isaías 32, del 15 al 20. Dice, hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, el campo fértil será convertido como bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Aunque caiga granizo cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo, cuán bienaventurados seréis vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis sueltos al buey y al asno. Qué lindo, hermano. ¿Sabe qué me da a entender este pasaje? Una clara distinción entre el reposo para el pueblo del Señor por medio del Espíritu Santo y la calamidad que habrá fuera de ella. Por eso es necesario reposar en el Señor, reposar de nuestras obras, reposar de nuestro ímpetu, de nuestro deseo, muchas veces aún de nosotros mismos, de nuestros intereses, para darle lugar no solo a la instrucción del Espíritu Santo, sino para darle lugar para que Él haga la obra. Y como le decía, quizá quizá, hermano, sea difícil distinguir, porque ciertamente no estoy diciendo que nosotros tengamos que renunciar a todo, a nuestros trabajos, a nuestros estudios. Claro que no, hermanos. A nuestros negocios, de ninguna manera. Sino que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en todo. Que Él sea quien nos dé el reposo. Entonces, como le decía, ¿quién ha de saber la voluntad de Dios? ¿Quién ha de saber lo que nosotros hemos de hacer? Sino el Espíritu Santo. Así como ese cartel, hay un reposo para el pueblo de Dios. Y hay otra cosa para el mundo. Hay una bendición en la cual se nos ha proclamado. Y es nuestra opción tomarla. Es nuestra opción atesorar ese regalo. Pero es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos cambie, que nos transforme para poder llegar a ese reposo. Amén. Así que si nos paramos, si usted desea, y que le podamos pedir hoy al Espíritu Santo, al Señor, que sea Él quien nos guíe, que le podamos dar gracias por ese reposo que Él determinó para su pueblo. No sé si usted necesita el reposo, pero yo lo necesito. Y yo creo que lo necesitamos todos.
pero que sea el Espíritu Santo mostrándonos cómo es la manera que nos debemos conducir, cómo es la manera que tenemos que pensar, en qué manera salgo de este problema. Va a ser el Espíritu Santo, va a ser Dios quien tiene la solución. Por eso es que no miramos a montes, no miramos alternativas, sino que confiamos en el Señor. Confiamos que Él es el quien tiene el reposo. Créale a la palabra de Dios. Créale a la proclama que se nos dio a nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por ese regalo que tú has determinado para tu pueblo. Sabemos que desde un principio, Señor, tú has querido a tu pueblo reposado. Tú has querido paz para tu pueblo. Tú has querido un reposo especial. Tú has querido una bendición especial para aquellos que te buscan, para aquellos que se humillan delante de ti, para aquellos que preguntan a ti, Señor, para aquellos que han creído que tú tienes el reposo. Padre Celestial, hoy recibimos ese reposo que viene de ti. Recibimos con nuestro corazón, creyendo que hay un reposo para nosotros, un reposo para este pueblo, que la proclama que se dio, Señor, es para nosotros, es para mí. Y hoy, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que tomes tu lugar, Padre, que tomes tu lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. No queremos ser igual, no podemos, Señor, ser igual. Ya no podemos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu llenura, necesitamos escuchar tu voz todos los días, Señor. Hay tantas cosas, Padre, en nosotros. Hay tantas cosas, Padre, que necesitan ser cambiadas, Señor. Pero sabemos, oh Dios, que no va a ser por nuestra fuerza. Sabemos que no va a ser por nuestro deseo. Sabemos que no va a ser porque nosotros seamos capaces, sino tu Espíritu Santo que nos ha de guiar. Hoy nos rendimos delante de ti. Rendimos nuestro corazón. Rendimos nuestros deseos, nuestra mente. Queremos caminar en tu camino, porque tu yugo es ligero, porque tu promesa está vigente y hoy la tomamos para nosotros. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, que en medio de tu pueblo sea tu Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Toma tu lugar hoy en esta iglesia, en estos hermanos, en estas vidas, en nuestros corazones, para que seas tú, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad, no queremos hacer nuestro deseo, porque quién sabe lo mejor sino tú, Señor. Por favor, oh Dios, por favor, Espíritu Santo, guíanos, Señor. Escucha el clamor, escucha el deseo de tu iglesia, para que seas tú guiándonos y optar por ese reposo, optar por tu reposo, optar, tomar, abrazar, hacerlo nuestro, ese reposo. Hoy, Señor, lo recibimos una vez más, reconociéndote a ti como Rey, reconociéndote a ti como Señor. Háblanos, Padre, y nosotros
te obedeceremos, Señor. Pon en nosotros un corazón dócil, un corazón humilde, una mente humilde, un espíritu humilde, un espíritu obediente para hacer tu voluntad, para reposar de lo nuestro y hacer lo tuyo. Glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate. Ayúdanos a morir, ayúdanos a renunciar, ayúdanos, porque ¿quién hará la obra sino tú, Señor? Sino tu poder inmenso, sino tu poder glorioso. A eso apelamos, a eso, Señor, a ese poder anhelamos. Desciende, Señor, en medio de tu pueblo, para tu gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias. Exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos, oh Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, por una vez más que nos permitió escuchar de su palabra, para nosotros crecer, reposar en el Señor, dándole gracias nuevamente porque Él es